Hablemos de la sultana del sol y la luna, esa que es la más hermosa del mundo según el sultán, es decir, su papá. Hablemos de la sultana Mariam. Quédese usted al chismecito del sultán Suleimán. Oigan, pues sí, hablemos de la sultana Mariam. Les decía en un principio que era la sultana más hermosa del mundo según su papá. Yo se los había comentado también en videos anteriores, videos que he subido en la plataforma de TikTok, que contradíganle a un sultán, a ver, contradíganle al hombre más poderoso del mundo que su hija no es la mujer más hermosa del mundo. Contradíganle, a ver, según yo, sin demeritar la belleza de la actriz, porque la actriz que interpretó a la sultana Mariam de verdad es muy bella, pero ¿cómo le podrías contradecir al hombre más poderoso del mundo en ese momento que su hija no es la mujer más hermosa? No había manera. Oigan, porque según en ese entonces las mujeres no podían mostrar su rostro. Lo que yo puedo entender de esto es que el sultán, los príncipes, o sea, los hermanos de Mariam, los eunucos, algunos podían ver el rostro de las mujeres. Pero incluso no sé si ustedes notaron que de ahí en más no. O sea, ahí en la serie nos muestran como que también los servidores, como los como los visires, los funcionarios del imperio también veían el rostro de las mujeres. Pero sabemos que pues eso no es del todo cierto. Incluso, no sé si ustedes notaron que, por ejemplo, cuando la sultana Hurrem u otras sultanas salían a la calle, salían, no sé, que si al mercado, a otros lugares, tenían que mantener pues su rostro completamente cubierto. Según yo, hay un error casi al final de la serie. No sé si no lo notaron las personas de producción o si realmente lo hicieron a propósito, pero hay incluso una escena en la que Mariam quiere deshacerse de Rustem y sale al mercado a entrevistarse con Atmaka. Recuerdan a este hombre que era en su momento fue el hombre de confianza de Mustafa y después se convirtió en el hombre de confianza de Bayaceto y trae un pleito casado ahí con Rustem y lo quiere desvivir. Y entonces Mariam sale a entrevistarse con este tipo, pero si ella campante por el mercado con la cara completamente descubierta. O sea, eso era imposible, imposible. Toda mujer que salía a la calle, que salía al exterior, tenía que cubrirse la cara. Es decir, solamente podía vérsele los ojos. Para mí eso fue, no sé, un error en la producción o no sé qué pedo pasó ahí. Una de las cosas que a mí de verdad se me hace más triste de este personaje es una que cuando ella nació y se dieron cuenta, Hurrem, que era una niña, la despreció durante algunos días. Se me hace de verdad muy triste porque al final de cuentas nos percatamos, entendimos que sin Mariam, Hurrem no habría tenido el poder y el respaldo que en su momento tuvo, que gracias a Mariam es que pudo deshacerse de Mustafa, que era gracias a Mariam y a el matrimonio que ella tuvo con Rustem como gran visir, es que también Hurrem tenía un gran poder en el imperio. Entonces, de verdad, cuando Hurrem rechazó a Mariam, o sea, a mí se me hizo de las cosas más tristes y más desagradables, aunque también se entiende porque pues Hurrem entendía que las mujeres eran despreciadas en esa cultura y que eran solamente eh, tenidas como incubadoras, tenidas como maquila y que solamente las usaban para el disfrute de los hombres. Yo puedo entender que Hurrem le quedaba completamente claro que las mujeres no tenían un buen lugar pese en el imperio, pese a que tuvieran muchísimo poder, como en el caso la madre sultana o en su momento llegó a tener Hurrem y llegó a tener Mariam.
porque si ustedes recuerdan, aún la misma Mariam, después de que se deshizo de Rustem, cuando se quiso casar con otra persona que también la despreció, ella misma le dijo a Zumbul que ella necesitaba el poder que Rustem tenía. Es decir, que pese a que era la sultana más poderosa, la hija del sultán, aún así, en esa cultura necesitaban de un hombre para poder ejercer ese poder que según tenían. Por lo que más podemos ubicar a la sultana Mariam es porque estaba enamoradísima de Bali Bey. Fue el crush de Mariam desde que era muy pequeña. Bali Bey fue el amor de su vida y también ubicamos perfectamente a esta sultana porque fue despreciada épicamente por Bali Bey. En su momento, cuando Bali Bey despreció en repetidas ocasiones a Mariam y ella estaba aferrada con que en realidad él sí sentía algo por ella, recuerdan ustedes que ella ideó un plan para entrevistarse con él en el Palacio de Mármol y entonces que se enterara, hacerle saber a Hurrem que ellos dos estaban ahí y que, pues, no sé, estaban hablando o haciendo otras cosas, qué sé yo, y llega Hurrem y lo sorprende. En ese punto entendimos que lo que quería Mariam era que Hurrem los casara por haberlos encontrado en una situación comprometedora, porque, repetimos, las mujeres no podían entrevistarse de esa manera con hombres, o sea, y sobre todo si eras la hija del sultán y un servidor de alto rango como lo era Bali Bey, era penadísimo. Entonces, Mariam por todos los medios quiso casarse con Bali Bey y la verdad que triste que en todo momento Bali Bey la batió épicamente. Y es que, oigan, llegó a tal punto el acoso de Mariam hacia Bali Bey, porque para mí eso ya era un acoso constante a Bali Bey, una presión constante de Mariam hacia Bali Bey, que terminó Bali Bey diciéndole a Hurrem que realmente él no la podía ver de otra forma que no fuera como una niña, que él no concebía el tener una relación con ella porque sencillamente la veía como una niña. Sabemos también que este fue un plan de Hurrem para que esta plática de Hurrem con Bali Bey fue una táctica, un plan de Hurrem para que Mariam escuchara lo que Bali Bey pensaba de ella. Y también eso se me hizo súper triste y humillante, pero de verdad no había otra forma en la que Mariam entendiera que Bali Bey no quería nada con ella, que el ser la sultana más hermosa del mundo, según su papá, no significaba que todos los hombres quisieran o pudieran estar con ella. Tal es el caso de Bali Bey. Y es que yo les decía en el video que subí a TikTok hablando también de Mariam y de Bali Bey, que era pero sumamente peligroso el inculcarles ideas a los niños desde pequeños y no tener cuidado con esas ideas, porque por ejemplo en el caso de Mariam, desde niña le inculcaron, desde niña le dijeron, desde niña estuvieron duro y dale con que ella era la mujer más hermosa del mundo. Y Mariam creció con esta idea. No digo que no fuera bella, no digo eso, sino sencillamente en un contexto tan privilegiado como en el que Mariam vivía, el que les inculcaran estas ideas a las niñas de que eran súper hermosas y que todos los hombres se iban a pelear por ellas y que todos los hombres iban a querer estar con ellas, propició que Mariam creyera que por ser la hija del sultán y la mujer más hermosa del mundo, según Suleimán, pues Bali Bey tendría que caer rendido a sus pies. Yo así lo puedo entender. ¿Ustedes qué piensan? Y es que aquí es justamente cuando todo se va al carajo, cuando Mariam escucha la respuesta de Bali Bey a Hurrem, que le dice que pues sencillamente la ve como una niña, no la puede ver de otra forma, que ella toma la decisión de acceder a casarse con Rustem, porque para ese entonces Rustem ya la había pedido en matrimonio,
pero Hurrem estaba como en una encrucijada de... ella ya le había prometido a Mariam que la iba a dejar casarse por amor con quien ella quisiera, pero también estaba la presión de que estaban agarrando demasiado poder sus enemigos y estaba, en medio de esto estaba la propuesta de Rustem de casarse con Mariam. Entonces, aquí es donde todo se va al carajo, como les digo, porque cuando Mariam escucha esto, toma la decisión súper arrebatada de darle el sí a Rustem. Y miren, yo sé que esta relación entre Balibey y Mariam está súper romantizada, sobre todo en TikTok, pero ustedes tienen que entender que la diferencia de edades en esos tiempos, pero miren, les valía 3 hectáreas. O sea, yo les dije, se los he repetido, se los he reiterado. Muchísimas sultanas de sangre, como fue la sultana Shahrazad, como fue la sultana Fatma, en su momento Atice, todas las sultanas fueron casadas primero con hombres que no querían y con hombres extremadamente mayores, muchísimo mayores a ellas. O sea, por eso no es para nada raro, para nada cruel que la hayan casado en contra de su voluntad con Rustem, porque esa era la costumbre. Sencillamente está súper romantizado la relación, el romance de Mariam con Balibey. Y es que pese a que Mariam no quería a Rustem, si ustedes observan desde que se casaron, incluso hasta que la sultana Fatma llega al palacio, tuvieron un matrimonio tranquilo. O sea, tuvieron un matrimonio incluso en el que yo veía mucha complicidad. Pero pues claramente llegó la sultana Fatma, que traía la encomienda de dividir a los hijos de Hurrem, dividirlos entre ellos, y en el caso de Mariam, fragmentar, dividir su matrimonio, y fue justamente lo que pasó. Porque cuando la sultana Fatma llega con sus ideas más liberales, hablándole acerca del amor, hablándole acerca de encontrar su propósito en la vida, es que Mariam como que comienza a despertar. Pero saben que si me lo preguntan a mí, el que Mariam haya despertado o haya querido encontrar su propósito en esa situación, en ese contexto en el que ella vivía, fue muchísimo peor, porque ahora ella ya estaba más intranquila con su matrimonio y el sultán no quiso darles el divorcio, porque como sultana de sangre, si ustedes recuerdan, ella tenía el derecho de divorciarse de su esposo, aunque su esposo no quisiera. Era un derecho que las sultanas de sangre tenían, pero ni con eso el sultán accedió, porque podían hacerlo, podían divorciarse, pero aún tenía que tener la aprobación del sultán. Y pese a que Mariam se lo dijo 3 veces en la cara a Rustem: me divorcio, me divorcio, me divorcio, aún así no recibió la aprobación del sultán. Entonces ahora tenemos a Mariam, que ya está más despierta, pero que también está frustrada porque ahora sabe que no quiere estar con Rustem, totalmente lo sabe, ya no le importa lo que diga su madre, pero pues ahora está más frustrada que nunca porque no le permitieron deshacer esa unión. Y es que pese a las intrigas de la sultana Fatma con la carta de Elcas, recuerdan ustedes que era una situación muy grave en ese punto, el que Mariam tuviera correspondencia con otro hombre. Ahorita nosotros lo vemos como, ay, X, o sea, se mandó un WhatsApp con alguien que, o sea, ya no tiene importancia. Pero en el contexto cultural de ese entonces, amigos, era sumamente grave lo que Mariam había hecho. Entonces, pese a las intrigas de Fatma con la carta de Elcas, pese a toda esta situación que generó, aún así después de esa situación, Rustem y Mariam terminaron arreglando las cosas y volvieron a estar juntos. Regresaron como a su vida normal, a su vida cotidiana, y de verdad yo les digo que para mí tenían una complicidad, porque recuerdan cuando expulsaron a Rustem de Estambul.
O sea, Mariam lo defendió. O sea, porque Mariam se dio cuenta evidentemente de las intrigas de Fatma, pero también se dio cuenta que no quería estar sola. O sea, porque también Mariam se dio cuenta que en el momento, si se llegaba a divorciar de Rustem, el sultán podría casarla con cualquier funcionario del imperio y no necesariamente tenía que gustarle Mariam. O sea, ya lo había vivido la primera vez, entonces yo veía realmente que había una complicidad entre ellos, pero pues al menos en la serie Mariam no supo aprovechar que Rustem estaba realmente enamorado de ella, que hacía todo por ella, no supo aprovechar lo que tenía en el momento. El matrimonio de Mariam y Rustem siempre estuvo, como lo vimos desde un principio, en la cuerda floja, porque pese a los esfuerzos de Rustem, pese al amor que Rustem le profesaba a Mariam, pues evidentemente Mariam nunca lo quiso, al menos en la serie. Entonces se comenzó a fragmentar más la relación con la llegada de la sultana Fatma, sus ideas, después de eso con la carta ficticia y falsa, perdón, de Elkas Mirza. Pero si ustedes recuerdan, lo que terminó de romper completamente el matrimonio, al menos la devoción que Rustem tenía por Mariam, fue la infidelidad de Mariam con el doctor Pedro. Cuando aparece el doctor Pedro, que ella tiene una alergia en la piel, o sea, estaba somatizando todos los problemas en su piel Mariam, pero oigan, cuando aparece el doctor Pedro, realmente las entrevistas que ella tuvo en diferentes ocasiones con el doctor Pedro era para que le cortaran la cabeza a Pedro, evidentemente, y era también para que la reputación de Mariam quedara por el suelo, porque era algo sumamente grave. O sea, si no podían entrevistarse con otros hombres, vimos ahí algunas escenas en las que él le toma la mano. Oigan, eso era sumamente grave. Es tan grave que cuando Rustem no se da cuenta de esas entrevistas, solamente se da cuenta de la entrevista que tuvieron cuando Mariam le da la libertad a Pedro, que recuerdan ustedes que Rustem estuvo a punto de molerlo a golpes y que le iba a cortar la cabeza. Rustem solamente se dio cuenta de esa entrevista que tuvieron ahí en los muelles cuando él ya se iba a ir en un barco hacia su tierra y Mariam fue a despedirlo y en lugar de darle dinero le da un pedazo de su cabello. Dices, ay Mariam, o sea, ya por lo menos indemnízalo, pero X. Rustem solamente se dio cuenta de esa entrevista y eso le generó muchas dudas respecto al embarazo, al siguiente embarazo que tuvo Mariam, porque ya habían tenido a Aisé y después salió embarazada por segunda vez Mariam. Si ustedes recuerdan la reacción de Rustem, a Rustem no le alegró ese segundo embarazo. Incluso cuando le dan la noticia finge un poco de sorpresa y finge un poco de emoción porque Hurrem está presente. Pero si ustedes recuerdan, no estuvo a lo largo del embarazo. Le valió 3 hectáreas, tampoco estuvo en el parto porque ya en ese punto él ya tenía un romance con la señora Méndez. Y esta situación Mariam en un principio no la creía porque ella pensaba que pese a todos los desplantes que ella le hacía a Rustem, Rustem siempre iba a estar a sus pies y Rustem siempre le iba a ser leal. Pero justamente cuando se presenta la situación de Pedro, de que Sokolu le regala a Pedro, se lo da como un presente a Mariam y Mariam pues tranquila lo va a tener ahí en el palacio, le va a tener su cuarto ahí todo tranquilo para poder verlo cuando ella quiera. Y todos, incluso los sirvientes, sabían que Rustem no iba a permitir eso. Cuando Rustem se da cuenta que el doctor Pedro está ahí y que ahora es un presente, pues recordamos la golpiza que le puso al pobre de Pedro, que incluso ni siquiera pudo comerse su frutita que había pedido porque en todo el día Pedro les dijo, no he comido, por favor me pueden traer un pan y unas frutas. Y mientras está esperando Pedro,
Rustem llega y lo muele a golpes y entonces tiene que llegar Mariam a intervenir y a decirle, ¿sabes qué? Le doy su libertad. Ahora como hombre libre que es, no puedes matarlo. Si lo matas te vas a meter en un pedote con mi papá el sultán. Sucede lo impensable después de que sacan a Pedro del palacio y Rustem se abre con ella. Pocas veces lo vimos llorar a Rustem. Es más, oigan, se me hace que nunca habíamos visto llorar a Rustem. Creo que solamente en 2 ocasiones. Cuando, en esta situación con Mariam y también evidentemente cuando le desviven a su hermano. Pero vemos que Rustem se abre y le dice, ¿sabes qué? Todo este tiempo yo he soportado el que me trates mal, me trates con indiferencia, pese a que yo hago todo por ti, doy la vida por ti, te amo profundamente. Hay veces, hay ocasiones que incluso olvidas que estás casada conmigo y se abre completamente, le habla de los sueños que él tiene cuando sale de trabajar, se imagina que son una familia normal, una familia común, y se abre, le abre su corazón y comienza a llorar, y en ese momento es cuando Rustem le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí se termina. O sea, hasta aquí se termina mi lealtad contigo, mi amor hacia ti, aquí lo rompo. Y Mariam evidentemente estaba muy avergonzada, porque si ustedes la observaron, pese a que era sumamente poderosa, ella sabía que lo que había hecho era sumamente grave, porque la actitud de Mariam es de miedo, está completamente asustada. Pero es que, oigan, Mariam de verdad estaba tan convencida de que Rustem la amaba y nunca la iba a dejar de amar, que no se podía creer que él tuviera una relación con otra mujer, en su caso con la señora Méndez, tuvo ahí una relación bastante larga, tan larga como el embarazo de Mariam. Oigan, hay algo que a mí tiene muchísimo tiempo llamándome la atención y me gustaría que me dieran su opinión al respecto. Ahí les va. Cuando se da la situación de la infidelidad de Rustem con la señora Méndez, evidentemente ese punto Hurrem ya no está en escena, es decir, Hurrem ya murió. Yo pienso que esa es una de las razones también por las que Rustem se atrevió a serle infiel a Mariam. Si hubiera estado presente Hurrem, le va como en feria. Pero oigan, ¿ustedes qué piensan? En ese punto tiene tantísimo tiempo Mariam queriéndose deshacer de Rustem, pudo haberlo expuesto delante del sultán, ¿no creen? Porque ella sí tenía pruebas. Pero ustedes qué creen, por qué piensan ustedes que Mariam no exhibió esa infidelidad delante de su padre? Porque una infidelidad hacia una sultana de sangre era pena de muerte, pero así miren. Pero Mariam decidió tratarlo por su propia cuenta, incluso le pide consejo a Zumbul y le dice, oye, ¿qué hubiera hecho mi madre en este caso? Y entonces, pues Zumbul la aconseja que le mande una advertencia, muy al estilo, si me preguntan, muy al estilo Medio Oriente, y eso es lo que hace Mariam. O sea, Mariam no va y lo acusa con su papá, que eso hubiese sido un método muchísimo más rápido para deshacerse de Rustem, pero lo que hace es mandarle una advertencia a esta mujer y lo que hace esta mujer es huir de Estambul. Oigan, y algo que también llama mucho la atención de Mariam era la admiración que tenía hacia su madre, al punto de que cuando su madre ya no está en escena, es decir, cuando Hurrem ya murió, es como que Mariam quería tomar la personalidad de Hurrem, quería comportarse como ella, al punto de que Selim tiene que decirle, oye, ¿sabes qué? Cálmate, o sea, tú no eres mi mamá, por más que te quieras comportar, hablar como ella, tú no eres mi mamá. O sea, a mí incluso se me hacía, ay, no sé, me daba como un poco de cringe cuando tomaba las frases de Hurrem y las repetía y quería comportarse como ella. Eso me llamó mucho la atención porque pese a ser una sultana tan poderosa, una sultana de sangre como lo era Mariam, aún así le hacía sombra Hurrem
Y también recuerdan ustedes que tuvo ahí un romance, ese sí fue un romance con el servidor de Mustafa, con el hombre de confianza de Mustafa. En este momento no recuerdo el nombre, por aquí se los voy a dejar junto con una imagen de este chico. Y ellos dos estuvieron súper enamorados, fue prácticamente el primer romance de Mariam que tuvo que terminar. Básicamente él la terminó a ella por, evidentemente por orden de Maidebran. De esto no se enteró Mariam, pero Maidebran forzó a este chico a terminar esa relación con Mariam. Pero algo que se me hace, ay, jole, bien, no sé, de Mariam, es que cuando sale de esa reunión con él, en el que él la corta, en el que él la desprecia, en el que él la rechaza, sale de ese aposento y es cuando se encuentra con el triple papito del Balibey. Si ustedes recuerdan, también tenía un favoritismo que yo nunca entendí hacia Bayaceto, pese a que, bueno, no voy a hablar de Bayaceto, no voy a dar mi opinión al respecto en este video, pero ella tenía un favoritismo muy marcado y muy especial por Bayaceto, al punto de que no le importaba para nada lo que sucediera con Selim, no le importaba para nada que él también era su hermano, y a lo que yo pude darme cuenta, Selim nunca la trató mal, pero pues ella tenía favoritismo por Bayaceto, al punto de que cuando Bayaceto ya está en una clara y marcada rebelión y ya está organizando y juntando hombres para su ejército, ella lo apoya económicamente. Llega al punto de que Mariam también está apoyando la rebelión de Bayaceto económicamente. Las cosas que marcó el final de Rustem evidentemente fue su aventura, la infidelidad con la señora Méndez, porque fue a consecuencia de eso cuando Selim se da cuenta que lo comienza a chantajear para que le dé la espalda a Bayaceto y comience a apoyarlo a él. Y así sucede justamente, pues le da la espalda a Bayaceto, Rustem traiciona a Bayaceto, comienza a apoyar a Selim, y es ahí cuando Mariam se da cuenta que Rustem está apoyando a Selim, que ha traicionado a Bayaceto, que decide deshacerse de él, y era justamente lo que les decía anteriormente, que se cita con Admaka para ponerse de acuerdo y de esta forma deshacerse definitivamente de Rustem. De lo que muy pocos hablan es de que Mariam fue rechazada por muchísimos hombres. Yo les decía en un principio, el primero que la rechazó fue este amigo incondicional servidor de Mustafa, porque sencillamente pues esa relación, o sea, no había manera, no tenía pies ni cabeza y no había forma alguna de que progresara. Hurrem ni Maidebran lo iban a permitir. El segundo que la rechazó fue Balibey, o sea, épicamente la rechazó. Después de esto, si ustedes recuerdan, también la rechazó ese señor que fue el sucesor de Rustem. Una vez que Mariam se deshace de Rustem, ponen en su lugar otro gran visir que era servidor y era aliado de Rustem, Ali Pasha. Y ella, les insisto, les repito, ella estaba siempre con la idea de que era la mujer más hermosa del mundo y que todos se iban a postrar delante de ella. Pues ahí tienen ustedes que le hace la propuesta a este hombre una vez que es nombrado gran visir en lugar de Rustem, le hace la propuesta de que deberían casarse para ser más poderosos, y que la rechazan. Una vez más fue rechazada por uno de sus súbditos. Así que sin ningún problema podemos decir que la sultana del sol y la luna, esa mujer que es la mujer más hermosa del mundo, según su papá el sultán, fue la mujer más rechazada del imperio, pese a su gran belleza, pese a ser la mujer más hermosa, fue rechazada por 4 hombres, uno de ellos su esposo. Algo también de lo que me llama mucho la atención de Mariam es que es una
persona súper doble moral. Ustedes recuerdan cuando Selim pues se deshace de Bayaceto, que Selim va a los aposentos de Mariam a saludarla y ella comienza a recriminarle y comienza a decirle que todo el tiempo lo está maldiciendo, que ora en su contra por haberse deshecho de su hermano y de toda la prole de su hermano. Y es cuando Selim le dice, oye, tú no estás libre de pecado, ¿crees que yo no sé lo que le hiciste a Mustafa, a nuestro hermano? O sea, si yo tengo sangre en las manos de uno de mis hermanos, tú no eres inocente, tú también. Y entonces, como que ella pensó que nunca nadie le iba a sacar en cara ese pecado. Es tanto el rencor que Mariam tiene en contra de Selim, que quiere dañar tanto a Nurbanu como a Selim, que quiere contrapuntear en ese punto al príncipe Murad, lo quiere contrapuntear contra su padre y entonces le regala al príncipe Murad una sirvienta, ustedes recuerdan, una criada, a Safiye. Esta mujer tenía la encomienda de hacerle la vida imposible a Nurbanu. Sí sucedió, sí le hizo la vida imposible, sí hizo de las suyas, pero de lo que nadie habla es de que Mariam le ocasionó un tremendo problema al imperio. Por Mariam querer hacerles la vida imposible tanto a Selim como a Nurbanu, terminó metiendo en un problema tan grave al imperio con una mujer tan desagradable como fue la sultana Safiye. Cuéntenme por favor en comentarios ustedes qué piensan al respecto. ¿Les gusta este personaje? ¿No les gusta? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Los leo en comentarios. No olvides suscribirte. Te invito también a seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras como Morenita pero no tanto. No se te olvide bañarte y tomar agüita.